el mundo hacíamos visiones cantando. No todos quizá, amén, pero sentíamos que cantábamos bien. Y cuando uno llega al Señor y te dicen, hay que alabar, hay que adorar, nos da pena. Ay, me están viendo, ay, me van a escuchar que canto feo. Y antes lo gritábamos. Entonces yo te animo, amén, yo te animo que cuando adores, cuando alabes, cuando glorifiques, gracias hermano, hazlo de esa manera, amén. Hoy vamos a continuar, amén, con este tema muy interesante, amén, del Dios revelado. Estaba yo mirando que en el mes de septiembre de 2025 hablamos de un tema del cual tú te acuerdas muy bien. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? Septiembre de 2025. No, pues no, ¿verdad? Yo tampoco me acordaba, pero estaba yo revisando ahí mis cosas de ministerio y encontré que hablamos acerca de Jesucristo revelado, de cómo Jesús se revela a la vida de las personas. Y lo encontré porque tengo el calendario de todos los temas que vimos en el mes en el año 2025. Amén, porque usted sabe que en diciembre de cada año, 2 años atrás, empezamos a hacer un resumen de todo lo que vimos durante el año, como para que Dios nos pueda estar hablando respecto a qué hicimos con aquello que escuchamos. Y encontré que en septiembre habíamos estado hablando del Hijo. Y ahorita en mayo estamos hablando del Padre. Y si bien la Biblia nos dice que son uno, la forma en la que actúan cuando se revelan es diferente. Es similar, pero cada quien en su propia personalidad, en su propio carácter, en la propia forma de ver las cosas como padre y como hijo. Eso es lo que genera distinción. Y en este año estamos hablando del Padre. Así que cuando hablamos del Padre, hermano, hablamos, aleluya, en la Trinidad, de esa cabeza, de esa autoridad. Decía Jesús, bueno, es que yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino estoy haciendo lo que el Padre quiero. Es que yo no hablo porque yo quiero, es porque el Padre me da esas palabras. Y Jesús siempre honró en ese sentido al Padre. Y tú y yo estamos, aleluya, mirando, amén, que Dios, el Padre, se revela. En ese sentido, aleluya, en el libro de Isaías, que es donde vamos a comenzar a leer, Isaías capítulo 60. Isaías es un libro profético. Yo sé que usted lo sabe, pero es un libro que, por ende, amén, nos habla del futuro. De un futuro para nosotros, muchas cosas ya cumplidas, muchas cosas ya reales, verdaderas. Y en ese sentido, amén, es que Isaías escribe lo que vamos a leer y es muy glorioso porque es algo cumplido. Vamos nosotros a leer una profecía cumplida. Algo, hermano, que no está todavía guardado en la potestad del Padre, sino vamos a leer algo, hermano, que estaba en el Padre y que se le dio al mundo. Y dice ahí Isaías capítulo 60 versos 1 al 3, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias. Gloria y honra, Señor, para usted, mi Dios, por su amor con el que nos ha amado, por su misericordia con la que nos ha perdonado. Le ruego, Dios, aleluya, que podamos mirar y entender su palabra, Señor, y le pido, Señor, en el nombre santo de su Hijo, que usted se revele a la vida de cada uno de nosotros, mi Dios, que esa revelación, Dios, aleluya, que usted tiene para nosotros este día se dé. Le doy gracias, Señor, y que su Espíritu Santo, Señor, hoy nos comunique su mensaje. Toda la gloria le pertenece en Cristo Jesús. Amén.
Esta porción de la Biblia está hablando de la gloria futura de Sión. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando la Biblia se refiere a Sión, tiene un simbolismo en el Antiguo Testamento y tiene otro en el Nuevo Testamento. Así que cuando nosotros vemos hablar, aleluya, en la Biblia acerca de Sión, nosotros tenemos que mirar que hay tres cosas a las cuales apunta Sión. Uno, la ciudad de David. Dos, el lugar donde se construyó el templo de Dios por Salomón. Pero tres, y creo que el más glorioso, hermano, que era la morada celestial de Dios aquí en la tierra, o la morada terrenal de Dios. Así que cuando miramos que el Señor habla acerca del resplandecimiento de la luz, cuando hablamos acerca del nacimiento revelado, aleluya, para este pueblo que se reunía en el templo, para este lugar donde Él se manifestaba, es muy glorioso en este momento para los hombres. Pero está hablando del futuro, está hablando acerca, aleluya, de lo que pasará. Entonces Sión en el Nuevo Testamento se convierte en otra figura. Primero tenemos que entender que Sión, hermano, se convierte, aleluya, en el reino espiritual de Dios. En el Nuevo Testamento lo vamos a ver como el reino espiritual de Dios. En segunda, que tú y yo vamos a mirar a Sión, hermano, aleluya, como la esperanza mesiática del pueblo de Dios, la esperanza de aquel que fue enviado por Dios para la salvación de los que creen. ¿Está aquí? Así que es bien importante porque tú y yo tenemos que entender en qué tiempo estamos figurando cuando hablamos que va a resplandecer, que va a venir la luz. Cuando tú y yo entendamos, aleluya, que esta luz, hermano, aleluya, va a estar por encima de la oscuridad. Que Sión, hermano, en el Nuevo Testamento se refiere a la población cristiana, a esa Jerusalén celestial, a ese reino de Dios al cual tú y yo hoy pertenecemos. Así que entendiendo, aleluya, que Jesús, hermano, amén, iba a nacer porque es la promesa del Padre, que la revelación de Dios, hermano, se dará a través de su Hijo, que Dios quiere revelarse a las naciones, que Dios quiere revelarse a los hombres, que Dios quiere revelarse a su pueblo, ya no en una visión, ya no solamente en un sueño, sino que ahora Dios, hermano, aleluya, ha decidido profetizar, prometer que algo va a pasar en el futuro. Y esa promesa, hermano, aleluya, está sujeta al nacimiento de su Hijo, está sujeta a que resplandezca el Señor Jesucristo para iluminar. La cuestión es, amén, que la iluminación de Cristo, hermano, no solamente tiene que ver como la creación de la luz al inicio en el libro de los Génesis, cuando el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Estamos hablando, hermano, amén, de una luz diferente a la que se creó a través del sol. Estamos hablando de una luz diferente a la cual se le llamó día. Estamos hablando aquí, hermano, aleluya, de una luz, hermano, que atraviesa la tiniebla, una luz, hermano, que dice acá, aleluya, andarán las naciones en esa luz. Y para entender, aleluya, cómo Dios desde el tiempo de Isaías, hermano, 700 años atrás de Cristo prácticamente, se había dicho que esto iba a acontecer. Y empieza, hermano, aleluya, a hacerse este plan durante este tiempo en donde muchas generaciones mueren, pero para Dios, hermano, según lo que dice la Biblia, para Él, hermano, no había pasado un día, porque un día son como 1000 años para nosotros, un día de Dios son como 1000 para Él. Así que el Señor, hermano, aleluya, dijo, voy a hacer esto, y en el mismo día lo hizo para Él. Aunque nosotros, hermanos, estamos hablando de quizá 20 generaciones, aleluya, el Señor comenzó a obrar. Y entonces el libro de Juan, que tú y yo lo hemos leído muchas veces, capítulo 1, puede tomar la relevancia que hoy necesitamos que tome para entender al Dios revelado. Si tú y yo no entendemos, aleluya, lo escrito en Isaías, entonces mucho menos podríamos comprender lo escrito en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 4 en adelante. Cuando esté ahí, regáleme un amén.
En él, Juan, el Evangelio, capítulo 1, verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. También sabe que hubo uno que se llamó Isaías, ¿sí o no? Pero aquí Juan habla de él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no, escuche bien, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan, hermano, lo que hace es complementar lo que está profetizado en Isaías por Isaías. Isaías dice, le resplandecerá luz, pero ya Juan, hermano, que vive en el tiempo de donde la luz ya nació, donde Juan vive ya, hermano, en el tiempo donde Cristo ha venido, donde la profecía se ha cumplido, Juan, hermano, aleluya, testifica algo increíble. Dice, la luz vino a lo suyo, pero este mundo no lo pudo reconocer. Entonces, hermano, yo entiendo y creo que es inherente a la enseñanza que el mundo estaba ciego para no poder reconocer una luz. Y no hablamos de la luz hecha en Génesis, ya te lo expliqué, amén, sino que dice aquí que él habla de un hombre que ya estaba con el Padre y que este hombre, hermano, aleluya, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y dice, él tiene autoridad sobre las tinieblas. Así que lo que tú y yo podemos y debemos entender, hermano, en esta porción es que el Evangelio testifica de una luz con un fin, que la luz, hermano, pueda ser verdadera en la vida del creyente. Que muchas personas, hermano, aunque se les anuncie este evangelio, aunque se les presente esta luz, son incapaces, aleluya, de poder conocer que Jesús es la luz de sus vidas. Pareciera algo fácil, pareciera algo sencillo, pareciera algo, hermano, que podría descifrarse, aleluya, en nuestro intelecto de una forma muy rápida. La realidad es que nuestro intelecto no es tan consistente para comprender lo que está diciendo la palabra de Dios en estas porciones que acabamos de leer. Y lo podemos ver, hermano, porque si Jesucristo caminando en esta tierra, los hombres pudiéndolo tocar, Él pudiendo tocar a los hombres físicamente, materialmente, ahí estando el Señor, dice la palabra de Juan, dice el Evangelio, amén, dice, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, hermano, yo diría, ok, no vamos a creerle a Juan, porque Juan es como nosotros. No vamos a creerle a Juan porque conocemos su árbol genealógico, sabemos cómo es Juan. Pero a Isaías lo tenían como un profeta. Pero a Isaías, hermano, lo tenían como el hombre de Dios, del cual nadie podía negar su palabra, porque aquel que negara la palabra del profeta Isaías era anatema. Así que los hombres, hermano, en su conocimiento jamás les va a ser, hermano, suficiente querer descifrar el evangelio en su inteligencia.
Porque si a Juan no le creyeron, tampoco le creyeron a Isaías. Así que tú y yo tenemos que mirar, hermano, la importancia de que esa profecía de Dios en Isaías, amén, esa realidad profética verdadera en los tiempos de Juan es tan verdadera, pero que quizá hoy para nosotros, hermano, esta luz no se nos ha revelado. Porque aquel que vino a lo suyo fue despreciado por los suyos. Y cuando dice suyo, es inherente entender que habla de su propiedad. Esto sería, siendo un poco telenovelescos, es como si ahorita nosotros, cualquiera, porque aquí casi estamos, la mayoría somos adultos, es como si ahorita fuera alguno de nosotros y fuera a ver a su papá, y le dijera: tú no eres mi padre. No te quiero reconocer como mi padre. Jamás has sido mi padre. Y se ponga a negar a aquel hermano con el que ha vivido, aquel con el que vivió, o aquel al que siempre le ha dicho papá o padre. Eso es lo que pasa, de eso está hablando Juan. El que te creó, el que te compró, el que te ha escogido antes de que nacieses, el que te conoció desde el vientre de tu madre, a ese no estás reconociendo. Esa es la figura que Juan está queriendo, hermano, aleluya, introducir en la enseñanza. Que los hombres, hermano, aleluya, aunque creamos que somos buenos, que los hombres, aunque creamos que andamos en la luz, muchas veces no hemos reconocido a Dios, al Señor Jesucristo, como la luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre. Y esto tiene, hermano, aleluya, un impacto al futuro, y ahorita lo vamos a ver, pero es importante poner esta base para que entendamos lo que viene adelante en este mensaje. Así que si los hombres no pueden entender eso, este Juan está discerniendo respecto a la salvación. Juan, hermano, está explicándole a los hombres que esta luz verdadera, aleluya, que alumbra a todo hombre, ha venido a este mundo, que la palabra de Isaías se ha cumplido en este tiempo. Y entonces, hermano, es donde Juan pone uno de los versículos, aleluya, más conocidos por el cristianismo: a los suyos vino a ellos, vino a este mundo, no solamente, aleluya, para caminar y conocer su creación, aleluya, terrenalmente, no, vino a ellos para poderles otorgar una salvación, para darles un derecho que no tenían por causa de la naturaleza caída desde los tiempos de Adán. Él vino a los suyos para poderles otorgar, para que ellos puedan recibir solamente a través de Él el poder y el derecho de ser hechos, no solamente llamados, de ser hechos hijos de Dios. Que aquel verbo, aquel verbo que habitaba en el Padre, que aquella palabra que salió de Isaías, hermano, hoy, aleluya, estaba constituido en carne. Y esto pareciera solamente un mensaje teológico, aleluya, donde tratamos de entender, amén, una profecía cumplida, pero no es así. Esto es, hermano, literalmente lo que dice Juan: es la luz verdadera que alumbra a los hombres para salvarlos. Porque pareciera que la salvación, hermano, solamente cabe en nuestras mentes en la pequeña interpretación de un evento que se cumplirá en el futuro. Me salvó y un día iré al cielo. Es que no es eso. La palabra salvación, desde su origen, que fue el arameo en el cual Cristo hablaba en el Nuevo Testamento, se refiere a la libertad del pecado, se refiere al perdón de los pecados, se refiere a la liberación. Recuerda lo que dice la Biblia: este es el Cristo y he sido ungido para algo, para traerte buenas nuevas, para poner en tu vida un evangelio, para darle libertad a los esclavos, para traer libertad al oprimido. Esa es salvación. La salvación no es me salvé en marzo del 2000 y un día iré al cielo y voy a esperar aquel día. No, la salvación es: fui liberado de mi pecado, fui perdonado, aleluya, de mi ofensa al Padre. Yo fui, aleluya, liberado de toda esa cadena que me ataba, aleluya, al pecado. Salvación es, hermano, aleluya, el otorgamiento de una verdadera libertad.
Pero esta salvación no puede venir si no reconocemos la luz verdadera que anunció Juan y que anunció Isaías y que se presenta a los hombres. Y para esto, hermano, aleluya, necesitamos mirar cómo esto es real. En el libro de los Hechos, ¿sí me está siguiendo? En el libro de los Hechos, a ver, hermana Susana, ayúdeme a leer. Hechos 22, del 6 al 9. Pablo relata su conversión. Amén. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Así es. Gloria a Dios. Hasta el del 6 al 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amén. A veces me gusta explicar la escena que estamos leyendo, porque es muy interesante. Saulo iba en una comisión y no iba solo. Dice aquí nos acaba de decir. Y de esas personas donde iban en comisión, un grupo, se aparece una luz que resplandece por encima de la luz del sol, no se refiere a esa. Y Pablo en su testimonio dice que las demás personas, hermano, no entendieron nada. Pero el que entendió, Saulo, se convierte en Pablo. Y quiero que solamente te respondas ahí. ¿Quién se salvó de todos los que iban? ¿El que entendió o los que no entendieron? ¿Quién se salvó? Muy bien. El que entendió. La pregunta es, ¿entendemos? Porque hablar de un Dios revelado es hablar de que estamos entendiendo, que ya no está velada esa palabra oculta, que ya no está a obscuras tu mente, que tu corazón entenebrecido se ha despejado, porque las tinieblas no gobiernan en la luz, sino la luz gobierna las tinieblas. Ahora, Pablo dice, yo iba y se me apareció una luz del cielo. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento una de las formas de llamar a Dios, y que incluso el hijo pródigo lo usa cuando dice yo he pecado contra ti, contra el cielo, era porque tenían tanto temor de pronunciar el nombre de Dios que entonces usaban la expresión del cielo. Así que Pablo lo que dice es, se me apareció la luz del Padre, se me apareció la luz de Jehová, del yo soy, se me ha aparecido la luz de este Dios todopoderoso. Y en ese sentido, hermano, Pablo está relatando su conversión y dice, y oí una voz y se me reveló a alguien que me habló y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo cual inmediatamente él contesta, hermano, y le dice, ¿quién eres? Y esto es bien importante por lo que vamos a leer ahorita. Él le preguntó, ¿quién eres? Identifica la luz. Escuche esto, hermano. Antes de la voz, lo que antecede a la voz es una luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz verdadera que nunca conocieron muchos. La luz verdadera que hasta este día, hermano, el mundo no puede reconocer. Pero Pablo reconoció la luz y dijo, ¿quién eres? Hermano, es una luz. ¿Por qué le hablas a alguien? Tantito. No solamente vio la luz,
Porque le habla a alguien. ¿Quién eres? No dijo, ¿qué es eso? ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explico en el vocabulario? No, ay, ¿qué es eso? Se asombró por la luz. No, ¿quién eres? Mire, Filipenses capítulo 3, hermano Abraham. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9. Claro y lento, mi hermano Abraham. Filipenses, ¿ya está ahí? Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he desestimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle en el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiero que conjuguemos estas dos partes porque son esenciales para entender. En la primera parte que acaba de leer mi hermano Abraham, Pablo relata quién es y nos presenta las credenciales de un hombre estudiado y no de un hombre solamente que vive en el conocimiento, hermano, a nivel intelectual, sino un hombre que dice, yo soy irreprensible en la ley, no solamente sé, no solamente estudié, yo he hecho. Escuche esto, él vivía así cuando venía a Damasco. Y cuando él venía a Damasco, hermano, con toda esta inteligencia, con todo ese estudio que pocos hombres lo tenían, ese hombre hasta en ese momento no supo que esa luz era Cristo, no supo que esa luz era la promesa cumplida que está escrita en el libro de Isaías. Ese hombre, hermano, que había tenido toda esa preparación, la luz que vino a lo suyo no era reconocida por alguien que creía ser de él. Y esto es algo que sigue pasando hasta el 2026. Muchos creemos que somos de él, pero no lo somos, no lo conocemos, hermano. Si Pablo, Saulo, siendo Saulo, con toda esa veracidad en su boca escritural, no pudo discernir que esa luz era Cristo. Y dijo, ¿quién eres? Entonces hasta aquí yo podría decir, ok, puedo estudiar, puedo leer, pero si el Padre no me quiere revelar la luz, el Padre de las luces no me quiere mostrar a su Hijo, el Padre de las luces no me quiere hacer saber la salvación que hay en Él, estaré ciego. Ciego, hermano, no para ver el mundo, ciego, hermano, no para distinguir los colores, ciego no para ver donde no tropiezo, no, ciego para mirar a mi Salvador, ciego para mirar a la luz que envió el Padre, según lo escribe Juan, ciego para atender a la luz que se revela a mi vida, para poder tomar todas las cosas, para poder tomar todo mi pasado, para poder tomar todo lo que soy y tomarlo por basura y arrojarlo y empezar a tener un conocimiento real producido por la luz que me lleva a querer ser, hermano, como Jesucristo. Mientras esto no pase, estaré viviendo encartonado en una vida religiosa. Una vida llena de religión, donde yo soy el que sigo mandando, donde yo soy el que sigo siendo, donde mis planes, mis anhelos y mis deseos siguen siendo prioridad antes que entender qué quiere la luz de mí. Es que es importante.
Si la luz no te resplandece, si Cristo, que es la luz, te ha iluminado y tú, yo, cualquier persona creímos que era algo y no alguien, hoy estamos viviendo por algo y no por alguien. Si la luz que se nos reveló creemos que es algo, viviremos para algo, no para alguien. ¿Se entendió? A ver, repita después de mí. Si la luz, repítalo, si la luz que se me reveló creo que es algo, viviré para algo. Si creo que es alguien, viviré para alguien. Te lo voy a explicar. Cuando yo sé que esta luz es Cristo, voy a vivir para Cristo, voy a hacer las cosas para Cristo, me moveré para Cristo. Él será mi prioridad. No, si yo ya entendí que diezmar me bendice, voy a diezmar para que yo sea bendecido, jamás para que Él sea agradado, jamás para que Él se sienta adorado, jamás para que Él se sienta glorificado. Si yo ya entendí que tengo que obedecer para que me vaya bien, voy a obedecer para que me vaya bien, no para honrarlo, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo. Punto. Si yo sé que caminar por la puerta, entrar por la puerta ancha y espaciosa e ir por ese camino me llena de maldición, ya lo entendí, pues me voy a ir por acá porque por acá me va a ir bien. Tú vives para algo, no para alguien. ¿Sí se entendió mejor? Así que a Pablo no se le reveló algo. Él nunca confundió el algo con el alguien. Él jamás ha mirado la luz como algo, sino como alguien a quien responderle, alguien con quien se verá cara a cara, alguien a quien tendrá que entregarle cuentas, alguien que es santo y si no somos santos no lo podremos ver. ¿Entiende, hermano? Que el Dios revelado a través de su Hijo, aleluya, genera salvación. Que cualquier hermano, aleluya, que sabe y reconoce que Jesús es la luz, se hace y se puede, hermano, aleluya, hacer un hijo de Dios, que tiene un derecho, hermano, aleluya, que no puede ser arrebatado porque es un derecho propuesto y dado por el Padre a través de su Hijo. El Salmo 36:9. Entonces Pablo, que recibe la luz, el Pablo, hermano, que tenía todo el conocimiento, tuvo que revelársele el Señor. Tuvo el Padre que enviarle al Hijo, tuvo que el Hijo presentarse y una luz me rodeó y los otros nunca entendieron. Y el que entendió se salvó y el que vio que la luz era alguien, se salvó. Hay una escena en los evangelios que dice que Cristo trae a 3 discípulos con él y él se transfigura y los hombres ven su rostro como luz, como en el Antiguo Testamento con Moisés. Los demás no lo vieron y Jesús les dijo: no van a decir nada de esto hasta que ya no esté con ustedes. Pero Él se reveló de una manera diferente a ellos y no a todos. Hermano, necesitamos entender que si no tengo esta revelación de Dios, yo debería estar clamando para decirle: Señor, he vivido como si fueras algo. Y cuando es algo, vienes cuando quieres, pero lo más gracioso es que vienes cuando puedes. ¿Y sabes cuándo un hombre puede tener tiempo para Dios? ¿Sabes cuándo? Nunca.
Los hombres no tienen tiempo para Dios. Cuando un hombre no vive en Dios, un hombre varón que tiene familia, nunca tiene tiempo para su familia. Tiene mucho tiempo para trabajar y después para descansar, pero no tiene tiempo para su familia. Dios necesita revelarse a los hombres para que los hombres tengan tiempo para Él, ganas para Él, para Él. La salvación, hermano, la luz revelada produce salvación. A quien Dios le revela a su Hijo, se salva al punto de decir, todo lo tengo por basura. Esto para muchos puede ser ofensivo, y si tú dentro de tu corazón te sientes ofendido, es ahí donde tienes que trabajar y decir, oh, pues ¿cómo va a ser basura si he trabajado? Nada de este mundo nos llevaremos, dice el Señor. Salmos 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. En lo que tú creaste, en lo que tú eres, podemos ver lo que tú eres, podemos ver quién eres. Y si esto quisiéramos transformarlo, hermano, a lo que Dios provee cuando se revela a un hombre, si esto quisiéramos transformarlo en tu luz, veremos la luz, aleluya, a algo realmente, hermano, verdadero, lo pudiéramos revelar al ser, lo pudiéramos revelar de forma de verbo, entonces sería algo así como: en tu enseñanza entenderemos, en tu amor amaremos, en tu perdón, ¿qué sería? Perdonaremos. ¿Sí está aquí? En tu luz veremos la luz, en tu poder podremos, en tu espíritu viviremos. O sea, esto es cosa de entender. En tu ejemplo seremos. Porque cuando esta luz, hermano, no se revela a nuestras vidas, nosotros solamente estaremos viviendo, aleluya, como algo que aconteció y no como alguien que se nos presentó. Estaremos viviendo como algo que añadimos a nuestras vidas y no como alguien a quien servir con nuestras vidas. Todo hombre, toda mujer que se considere cristiano, hombre, mujer, hermano, toda persona que diga tener fe en el Hijo de Dios, necesita, hermano, aleluya, tener las características que el mismo Saulo, al convertirse en Pablo, aleluya, tuvo por el hecho del encuentro con la luz prometida, con el hecho de entender que no solamente vino al mundo, como lo dice, sino vino a mi vida. Y entonces el hombre o la mujer no pone ningún pretexto a su cambio, no le ve dificultad a dejar el pecado, no le ve dificultad, hermano, aleluya, a comenzar a ser diferente, no le ve dificultad a viajar y hacer con tal de llegar a la iglesia, no tiene dificultad de dejar lo que hacía los domingos para convertirse en ese hombre y esa mujer de Dios al cual se le presentó aquel que se dijo, ¿quién eres? Porque yo te quiero decir algo, Jesús es tan real y tan verdadero que jamás podríamos, hermano, tratarlo como algo cuando es alguien. Así que hoy tú y yo, con la ayuda de Dios, podríamos con claridad definir si esta luz verdadera que vino a los hombres y alumbró el mundo es la luz que yo puedo ver dentro de la luz, porque para poder interpretar la luz de Cristo cuando ya soy cristiano, necesito que el Padre me siga revelando su palabra, me siga revelando su Hijo, me revele mi destino, me revele mi propósito, me revele por qué me trajo acá, por qué me presentó a su Hijo. Para ser religioso, no lo creo. Para tener una religión, mucho menos. El Hijo se revela para que tengamos el testimonio que aunque éramos
Lo estimamos por basura para obtener a Cristo Jesús en nuestras vidas, que todo lo que hemos logrado no alcanza, aleluya, ni siquiera, amén, a ser algo pequeñito ante los ojos de Dios, que para nosotros Jesús, hermanos, se convierte en nuestro Señor, en nuestra luz verdadera, que nos da derecho de ser hechos sus hijos. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. En tu luz veremos la luz. Fue lo que le aconteció a Saulo. En el día, mientras cabalgaba, una luz le resplandeció. Dice una porción de la Biblia, dice, la noche avanza, pero el día vendrá. Las tinieblas, hermano, avanzan, pero dejan de avanzar cuando la luz se presenta a la vida de un individuo. Cuando un individuo, hermano, aleluya, puede entender o mirar como le pasó a Saulo y le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy al que tú persigues. Yo y usted que hemos leído los Salmos y hablan del enemigo y de guerras y de protección y de cosas que expresa el hombre que está viviendo esos problemas, y a veces uno dice, pues yo no tengo esos problemas, ¿cuál enemigo? ¿Cuál me persiguen? Dice el Señor, hermano, que Él es la luz verdadera que alumbra, que ilumina, que nos muestra. De tal manera que tú y yo podamos ver que sí hay un enemigo, de tal manera que tú y yo podamos ver que sí hay alguien en contra nuestra, de tal manera que tú y yo podamos ver ese mundo espiritual. Y lo hace tan personal que Jesús, en lugar de decirle, estás matando a mis siervos, le dice, tú me persigues a mí. Es por eso que los salmos, hermano, tienen esa personalidad, donde Dios toma literalmente nuestra batalla, nuestra guerra, nuestra lucha, y es Él el que hace las cosas por nosotros y para nosotros, porque ese es su grado de amor. Pero estas cosas, hermano, pueden permanecer ocultas, amén, a tu corazón, a tu mente, a tus ojos, a tus oídos, si esta luz no te resplandece. Y si esta luz, hermano, no puede sobrepasar la luz de tu entendimiento. Esta luz necesita ir más allá de lo que somos. Es reconocer y decir, sí, me he preparado, sí, soy, aleluya, hebreo de hebreos, sí, yo estuve siendo educado a los pies de Gamaliel, sí, yo soy esto, sí, yo soy el otro, pero Señor, nada de esto es mayor que tú. Es reconocer que nada de lo que podamos lograr o tengamos al día de hoy puede ser mayor que Cristo. Es querer vivir en una luz que sobrepasa la luz de nuestro día. Cierre un momento sus ojos. El Dios revelado. Y el Dios que es santo, santo, santo. Y el Dios que ha dicho que sin santidad nadie verá al Señor. Es el que se quedó en el cielo. Es el que se quedó, hermano, allá. Pero envió a su hijo para que su hijo sí tocara al leproso, para que su hijo sí fuera, aleluya, quien se sentara a la mesa con los pecadores. Envió a su hijo para que en su hijo, hermano, aleluya, esa luz prometida se revelara al pecador y el pecador pudiera ser transformado, cambiado, limpiado, perdonado, porque él vino a lo suyo. A lo suyo es a salvar, a perdonar, a liberar. Y lo que ya había comprado, no lo recibió. Y lo que ya había escogido desde el vientre de su madre, no lo recibió.
Este día, hermano, es un día importante para nosotros en el sentido de lo que estamos escuchando durante el mes, que el Padre se nos revele a través de su Hijo. Que tengamos un testimonio real y verdadero de lo que éramos y de lo que ahora somos, porque la luz, esa luz que vino a todos los hombres, se nos manifestó. Y que si otros, como los que iban junto a Saulo, no pudieron entender, no pudieron saber, Pablo no vivió condenado por eso. Pablo tomó su salvación y caminó en su salvación. Pablo vivió, hermanos, según el propósito dado por la luz que se le manifestó. Así que hoy es un buen día para que tomemos la responsabilidad de nuestra salvación y comencemos a caminar según lo que quiere la luz, según lo que quiere aquel que se nos ha revelado. Y Jesús está dispuesto hasta estos días, hermano, a seguir revelando al Padre, a seguirse revelando Él, con una única intención: que sepamos que el plan del Padre ha sido salvar a cada uno de sus escogidos. Así que quiero invitarte a este altar para que tú y yo podamos, aleluya, orar y decirle al Señor: revélame a tu Hijo, que esa luz me lleve a que tu enseñanza me lleve a entender, a que tu amor me lleve a amar, a que tu perdón me lleve a perdonar, a que tu ejemplo me lleve a ser, a que tu poder me haga poder a mí, a que tu espíritu me haga vivir. Porque eso es la luz, una luz, hermano, una luz que cambia vidas. Y si tú quieres venir al altar y hablar con Dios respecto a si has vivido como que te pasó algo en la vida, o si quieres vivir como si alguien se te presentó en la vida, eso va a cambiar todo, tu destino y tu futuro y tus decisiones a partir de hoy mismo. Así que quiero cantar una alabanza, y si tú quieres venir al altar, aleluya, es una buena mañana para hablar con Dios respecto al futuro de tu vida. Y seguro, todos los que tengamos esta revelación, podremos hacer de este cristianismo una vida para alguien y ya no una vida para algo. El altar está abierto. Dios